Cuando nosotros estamos creando nuestro código y tenemos un poco de conocimiento sobre la notación BigO, probablemente sabes que, por ejemplo, si yo creo un for y hago el recorrido de unos elementos, tiene una eficiencia de BigO n, es decir, es una función lineal. Si yo hago un for dentro de otro for, es una función cuadrática, lo cual ya empieza a ser ineficiente. Si hay un for dentro de un for dentro de otro for, es una función cúbica, lo cual ya hace muy lento nuestro código, porque entonces el número de operaciones por cada elemento que se está analizando a través del tiempo está creciendo de forma exponencial en el uso de recursos. Esas tres funciones son fáciles de identificar, pero ¿qué pasaría si yo te pidiera que crees un código el cual la eficiencia sea igual a BigO logaritmo de n? Ahí ya no es tan sencillo de encontrar una solución. En primera, porque cuando pensamos en logaritmos no se nos viene algo, digamos, directamente visual o físico con lo que podamos comparar esto. Y el otro tema es que quizá no estamos tan acostumbrados a buscar más allá de simplemente tener fors o ciclos que busquen elementos de forma lineal, es decir, que recorran todos los elementos que necesitamos buscar. Justamente en ese escenario es donde entra un tipo de búsqueda que probablemente ya conocías, que probablemente no has utilizado, pero que probablemente te puede servir en tu día a día. Vamos a ver cómo funciona la búsqueda binaria y cómo aplicarla para que cuando estamos buscando un elemento, por ejemplo, un arreglo, podamos encontrarla de una forma mucho más rápida que los fors tradicionales o las búsquedas tradicionales que usamos. Vamos a ver cómo funciona la búsqueda binaria, el cual es el mejor ejemplo que nos proporciona para poder crear un algoritmo que nos dé una eficiencia de logaritmo de n. Típicamente asociamos la búsqueda binaria con un árbol de búsqueda binaria, es decir, un árbol binario el cual ya tiene los elementos acomodados para ir recorriendo a través de iteraciones o recursividad. Sin embargo, creo que es un ejemplo complejo y a lo mejor no muchos están tan acostumbrados a utilizar árboles, entonces vamos a ver que esto se puede incluso utilizar a nivel de arreglo, el cual creo que es una estructura de datos mucho más simple y con el cual creo que todos podemos sentirnos más familiarizados pues para ver cómo se ejecuta. ¿Qué es lo que tengo aquí? Vamos a tener un arreglo inicial de números. La única restricción que tiene un algoritmo de búsqueda binaria es que los elementos ya deben estar ordenados. Realmente esa es la magia que hace que este algoritmo sea mucho más rápido que incluso utilizar métodos nativos, por ejemplo en JavaScript, un map o un for each o hacer un recorrido lineal tradicional. Ahora, el segundo paso es hacer la comparación de una búsqueda tradicional de un elemento y después compararlo con un algoritmo de búsqueda binaria. Por ejemplo, aquí yo tengo mi función que me va a buscar de forma lineal. ¿Qué es lo que voy a hacer? Para poder representar el tiempo y el número de elementos que estoy tratando de procesar, voy a crear una variable que se llame time. Y simplemente voy a hacer un for tradicional, es decir, que recorra de uno en uno cada uno de los elementos de mi arreglo. Cada vez que yo vaya a analizar un elemento, voy a incrementar mi variable de time en 1, simplemente como para decir se tardó una unidad de tiempo, y si yo encuentro el valor que estoy buscando voy a regresar el tiempo. En este caso mi función va a recibir un arreglo y un valor, el cual es el que estoy buscando. Vamos a ver el ejemplo. Si yo coloco una constante de 10, es decir, el peor escenario, porque el mejor escenario de nuestro algoritmo es que estemos buscando el número 1, el cual se encuentra inmediatamente. Casi siempre cuando medimos la eficiencia de un algoritmo vamos a buscar el peor escenario, que en este caso es que el número 10 esté al final. Vamos a mandar a llamar nuestra función y vamos a ver el resultado, que es 10. Es decir, se tardó 10 unidades de tiempo para poder encontrar el valor de 10. Este es un algoritmo lineal, lo que nos da una eficiencia de BigO n. Ahora vamos con la implementación de nuestro nuevo algoritmo de búsqueda binaria. Recuerda que la intención es comparar y ver que efectivamente esto va a correr mucho más rápido que una búsqueda lineal tradicional. Entonces igual voy a definir mi función. ¿Y cómo funciona una búsqueda binaria? Básicamente es, teniendo nuestros elementos ordenados, vamos a partir nuestro arreglo en dos. Primero lo que tenemos que hacer es encontrar el valor medio, es decir, una simple división. A continuación tenemos que hacer dos validaciones. Primero tenemos que validar si el valor que está en el punto medio es igual al valor que estamos buscando. Si es el valor que estamos buscando, entonces vamos a regresar nuestra variable de tiempo. Cada vez que recorremos un elemento vamos a incrementar nuestra variable de time en 1. Entonces, si encontramos el valor, vamos a regresar el tiempo. ¿Qué pasa si no lo encontramos? Tenemos que validar tanto la parte izquierda como la parte derecha de nuestro arreglo. Si el valor que estamos buscando es menor al valor que está en medio de nuestro arreglo,
Entonces vamos a volver a mandar a llamar a nuestra función, es decir, esta es una función recursiva, en donde vamos a colocarle de nuevo nuestro arreglo, pero va a ser el arreglo de solamente la parte izquierda, es decir, de 0 a en medio. Vamos a pasarle el mismo valor que estamos buscando y nuestra variable de tiempo. ¿Qué pasa si el valor que estamos buscando es mayor y se encuentra del lado derecho? Entonces vamos a volver a mandar a llamar a nuestra función, pero solamente a partir del valor de en medio hacia la derecha. Y de esta forma, como es recursivo, automáticamente va a ir dividiendo nuestro arreglo hasta que no pueda dividirlo más, es decir, hasta que el arreglo sea de solamente un elemento. Entonces va a activarse de nuevo esta condicional. Entonces eventualmente tiene que encontrar el elemento y regresarnos cuánto tiempo tardó en encontrarlo. Voy a crear una nueva variable en donde voy a almacenar el valor resultante y vamos a ver que si yo lo imprimo me dice que esto es igual a 4. Aquí yo tengo el resultado de nuestra búsqueda lineal que es igual a 10 y tomando como referencia el mismo valor que queremos encontrar y el mismo arreglo, podemos ver que incluso esto es mucho más rápido. Tardó 4 unidades de tiempo en encontrar el valor, que de forma lineal tardaría 10 unidades de tiempo. ¿Esto cómo lo podemos traducir? Pues probablemente esto puedan ser 10 milisegundos, 10 segundos. Estas son unidades, digamos, genéricas, pero podríamos decir que a lo mejor con 1.000.000 de elementos se tarda 10 segundos nuestro algoritmo en encontrar un valor y en el caso de nuestra búsqueda binaria tardaría 4, ¿no? Es decir, menos de la mitad del tiempo en encontrar el mismo elemento. Y de nuevo, cuando nosotros medimos la eficiencia de un algoritmo, nos basamos en el peor escenario. Por ejemplo, el mejor escenario de nuestra búsqueda binaria es aquel en donde el valor que estamos buscando se encuentra exactamente en medio de nuestro arreglo. Si yo trato de buscar el valor 6, me va a decir que solo le tomó una unidad de tiempo encontrar el elemento. ¿Por qué? Porque en la primera sección, en la primera validación que hicimos, ya encontró el valor. Entonces nos regresó inmediatamente. Ya no tuvo que navegar a través del resto del arreglo para poder encontrar el valor. Ahora muchos me preguntarán cómo podemos comparar este nuevo algoritmo que estamos aprendiendo de búsqueda comparado con a lo mejor un método de búsqueda que ya tenemos implementado de forma nativa en los arreglos. Por ejemplo, el punto find. Puede ser un punto map, for each, etc. Prácticamente todos funcionan de la misma forma. Lo único que varía es el resultado que te devuelve. Entonces aquí estoy implementando una función nueva y voy a aplicarle el método de find. ¿Qué es lo que voy a hacer? De nuevo, cada vez que necesite recorrer un elemento voy a incrementar mi variable de tiempo en 1 y aquí voy a validar si el elemento que estoy buscando es igual al valor que tengo en mi parámetro. Voy a regresar true. Si no, entonces voy a regresar false. Al final voy a regresar mi variable de tiempo. Si yo hago una prueba y mando a llamar a mi función con el mismo valor de 10, voy a ver que en realidad va a recorrer de forma lineal todos los elementos de mi arreglo. Este es un ejemplo bastante chusco porque obviamente todos los métodos hacen el recorrido de todos los elementos para aplicarle alguna operación, buscar o regresar el índice, por ejemplo. El tema es justamente validar que nosotros de forma, digamos, inconsciente, ya estamos utilizando métodos que siempre van a hacer el recorrido de todos los elementos cuando no necesariamente todos los escenarios en donde necesitamos hacer una búsqueda tenemos que hacer el recorrido de todos esos elementos. Probablemente si tú tienes un escenario similar, te convenga más crear tu propio algoritmo de búsqueda binaria a utilizar uno tradicional, el cual siempre va a buscar de forma lineal o uno por uno cada uno de los elementos hasta encontrarlo. Sin embargo, llega la desventaja de este tipo de algoritmos que nos ofrecen un big O logaritmo de n. ¿Cuál es el problema principal? Pues el problema, por ejemplo, de la búsqueda binaria es que funciona de forma excelente cuando nosotros tenemos un arreglo básico de elementos numéricos. Mientras que tengamos el arreglo ordenado de menor a mayor o de mayor a menor, creo que el algoritmo funciona prácticamente de forma transparente y creo que es más fácil entenderlo. ¿Cuál es el problema? Es que si nosotros queremos extrapolar el escenario a una estructura de datos mucho más compleja, en vez de que sea un arreglo de elementos numéricos, ¿cómo podríamos aplicarlo, por ejemplo, para que fuera con strings? O, por ejemplo, con objetos con ciertas propiedades. Ahí ya empieza a subir la dificultad y ya no se hace tan sencillo aplicar este algoritmo, pues porque tenemos que idear la forma de ordenar primero nuestros elementos y tener algo que solamente cada elemento pueda distinguirse del resto de los demás.
porque de otra forma tendríamos elementos duplicados y ahí tendríamos que implementar más lógica para determinar qué parámetros necesitamos validar para encontrar solamente un elemento. Y entonces al final me gustaría saber su opinión, devs. ¿Ya conocían este algoritmo de búsqueda binaria aplicado en un arreglo sencillo de números? ¿Qué les pareció? ¿Les pareció difícil de entender, muy complicado o algo muy fácil que probablemente puedan adaptar en algún proyecto? Como les decía, tiene su dificultad porque si no buscamos por elementos numéricos, sino cualquier otro tipo de valor, ahí la dificultad incrementa por saber cómo podemos primero ordenar esos elementos y después qué parámetros necesitamos tener para poder encontrar un valor único. Espero les haya gustado este video, no duden en dejarme sus dudas, sus comentarios si quisieran ver más contenido relacionado con algoritmos, eficiencia y cómo poder implementarlo o qué desventajas tiene implementar ciertos algoritmos para ir preparando más material. Muchas gracias por el apoyo, gracias por su like, por suscribirse al canal y bueno, eso es todo, nos vemos la próxima.